Nuevos escándalos en el gobierno. Esto es lo que se acaba de destapar, primero gracias a una investigación que se dio en redes sociales, pero que después llegó a la prensa y está generando un escándalo a nivel nacional, que tiene que ver con el ministro Giorgio Jackson y la contratación en el gobierno con un sueldo millonario del hermano de su pareja, siendo que es una persona que es periodista, que tenía un sueldo sustancialmente más bajo, al menos 5 veces más bajo de lo que se le pagó después, y que se le contrató en cargos de nivel alto, curiosamente el mismo mes que entró a estar en pareja con la hermana de este señor. Curioso, ¿no? Algunos acusan nepotismo del ministro. Y todo eso además en medio de investigaciones asociadas al narcoescándalo que se denunció en su momento por la prensa de la asesora que después salió del gobierno, Dahmer, que supuestamente no está siendo investigada por ningún caso asociado al narcotráfico en México y que se desmintió por el gobierno, pero que ahora el gobierno reconoce que no tienen pruebas de eso, que no hay registros de que se hayan comunicado con Estados Unidos y todo se ve bastante sospechoso. Todo eso lo vemos a continuación. Un nuevo escándalo asociado a una de las figuras más cercanas al presidente Gabriel Boric, el ministro Giorgio Jackson. Ahora, vale la pena explicar un poco el contexto y por qué esto es relevante. Todo esto está asociado al periodista que actualmente está en la Dirección de Obras Públicas con un cargo de asesor esencial con sueldo millonario, que es el cuñado de Giorgio Jackson, Vicente Gutiérrez Berner. Ahora, ¿por qué es relevante este señor en este cargo millonario? Porque este es el hermano de la pareja de Giorgio Jackson, que actualmente Giorgio Jackson se encuentra emparejado con una persona que vende su contenido en redes sociales por OnlyFans, ¿no? Que es Camila Gutiérrez Berner. Y lo que ocurre es que este señor del cual es el escándalo es el hermano. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque este señor actualmente se encuentra contratado por un sueldo millonario pagado a través del Estado en la Dirección General de Obras Públicas como un asesor directo en horarios para el Plan de Infraestructura de Buen Vivir por un sueldo de cerca de 2.200.000 pesos. Un asesor esencial, ¿no? Con un sueldo alto. Ahora, ¿qué pasa? Esto se le contrató en enero de este año, 2023. Curiosamente, mismo mes en que Giorgio Jackson se emparejó con la hermana de este señor. Curiosamente se le contrata. Y esta figura, que es un periodista, antes de que se le contratara por ese sueldo de 2.200.000 pesos aproximadamente, estuvo trabajando también en cargos del Frente Amplio, porque trabajar en el mundo privado, no, vivir a costa de la política, por supuesto, pero por sueldos mucho más bajos. Fue asesor comunicacional a honorarios por May Torsini, que parece siempre estar metida en estos escándalos, por un poco menos de 400.000 pesos. Y posteriormente se observó que también tuvo un cargo dentro de los asesores de la exdiputada Natalia Castillo, también del Frente Amplio, independiente, pero por el Frente Amplio, por un sueldo de un poco sobre 500.000 pesos, 515.000 pesos. A la vez que él ha estado metido en una serie de escándalos asociados a insultos a carabineros, es un activista LGBT, en los cuales ha hecho una serie de videos que no podemos mostrar en YouTube porque sería censurado este video por su alto contenido, ¿cómo decirlo? Desnudo y con actos, digamos, que tal vez no deberían hacerse en vía pública, pero que él hacía de todas maneras en esos videos, que ustedes lo pueden buscar, no lo vamos a colocar aquí. Y curiosamente, de esos sueldos que son bien distintos a lo que se le paga ahora, curiosamente se observó que su hermana se emparejó con el actual ministro, Giorgio Jackson, y curiosamente, inmediatamente, al hermano lo colocan en un cargo de asesor, siendo periodista que no tiene nada que ver con obras públicas, nada, con un sueldo de cerca de 2.200.000 pesos, siendo que antes le pagaron un poco más de medio millón de pesos. Claro, salta de un momento a otro un cargo, todo por supuesto con cargos asociados a la política y el Estado, porque insisto, en el mundo privado nada así, pero en el Estado cargo millonario. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que esto tiene toda la apariencia, tiene toda la pinta, todo el olor a nepotismo. A nombramiento, ¿por qué? Por conexiones familiares en su momento, pero aquí vemos más bien por conexiones amorosas. Porque es raro que alguien que tiene un sueldo sustancialmente más bajo, que es periodista, que no tiene nada que ver con obras públicas, lo nombren como asesor de obras públicas, posteriormente lo aumenten de su sueldo de ganar cerca de medio millón de pesos a más de 2 millones, a cerca de 2.200.000, y justo el mismo mes en que la hermana de él se emparejó con el ministro Jackson. Curioso. Todo tiene la pinta de que se están haciendo nombramientos, que no sería la primera vez, porque ya hay muchos nombramientos que uno se encontraría sospechoso. El hermano de Howard, el hermano del ministro Grau, la familia que se intentó nombrar de Fernando Atria, que ahora lo fueron sacando su esposa, y antes se trató de nombrar a su hija en la asesoría, también
todos los hijos y también hermanos de la diputada Mix, para decidir algunos casos, de nepotismo. O sea, todo eso se ve. Entonces parece ser un caso más en lo que se supone que era el gobierno que estaba en contra de estos nombramientos a través de familiares, amistades o temas amorosos, en contra del nepotismo, así lo dijeron en campaña. En el Chile que construiremos no habrá espacio para el pituto. Y para eso tenemos que pasar a la acción. Prohibiremos la contratación de parientes de altas autoridades del Estado en cargos de confianza. Sí, es de sentido común, pero usted y yo sabemos que eso no es lo que pasa hoy. Ahí lo ven. Y todo esto comenzó, insisto, por una investigación que se hizo en redes sociales. Después llegó a la prensa y se confirmó que efectivamente era así. Es vergonzoso porque todos los gobiernos hacen esto. Pero ¿qué pasa? Que este gobierno en específico ha hecho mucho más estos casos de abuso de poder, nepotismo y nombramiento de familiares, amigos o parejas amorosas o familiares de parejas amorosas que otros gobiernos, que igual lo hacían, pero ahora ha ocurrido mucho más. Y lo que es bastante cara dura es que se observa que ellos incluso prometieron en campaña, como lo vimos, que eso no lo iban a hacer y lo criticaron. Y lo criticaron con justa razón, pero lo criticaron para después hacer lo mismo y más aún que los gobiernos anteriores, de izquierda o de derecha. Una brutalidad. Una brutalidad. Se deberían sacar a esas personas, se debería hacer una acusación constitucional contra el ministro Jackson y sacar a todas las figuras asociadas a esto. Pero no se queda solo ahí, porque no solo el escándalo de Jackson, un escándalo que ahora está saliendo en la prensa y está siendo noticioso, sino que hay algo mucho más profundo y no se está hablando suficiente por la prensa, que es el escándalo asociado al caso de Lucía Dahmer. Aquellos que lo recuerden, lo hemos hablado en el pasado, y está asociado a cómo se destapó en su momento por la prensa, que a ella aparentemente se le había estado investigando por el FBI por vínculos con el narcotráfico en México, y después salió el gobierno a defenderle y decir que esto era mentira, a desmentir, y diciendo que en realidad ellos se habían comunicado con la Embajada de Estados Unidos y con el gobierno de Estados Unidos y el FBI, y les dijeron que eso era falso, y sacaron un documento oficial, y casi cierra el medio de comunicación, el diario Interferencia, porque les cortaron muchos de sus auspiciadores porque el gobierno salió a desmentirlo. Y en su momento nosotros dijimos que era raro esto, porque no daban ninguna fuente y era muy posible que el gobierno estuviera mintiendo. Ahora han pasado algunos meses de eso. ¿Pero qué ocurrió? Que es un narcoescándalo. Que a través de indagaciones de transparencia y al mismo tiempo por la prensa, se han descubierto una serie de cosas. El gobierno reconoció, luego de insistencias por transparencia y que por ley tienen que dar, que no hay una comunicación oficial entre Estados Unidos y Chile sobre ese tema. Fue mentira que habían hecho eso. Y al mismo tiempo, se negaron a entregar información adicional, porque cuando les preguntaron quiénes fueron oficialmente las personas que fueron informalmente se comunicaron, porque ellos dijeron eso para defender a Lucía Dahmer en su momento y al gobierno Boric con este narcoescándalo, no quisieron darlo. Y en algunos casos dijeron que no había registro. O sea que era mentira, era todo mentira. Y lo otro que es preocupante es que el Consejo de Transparencia tampoco ha querido indagar mucho, porque, de acuerdo a lo que se informa aquí, uno de los cargos que estaban en el directivo del Consejo de Transparencia, curiosamente, hace poco, cuando se hicieron cambio de cargo, la nombraron en un cargo de subsecretaría del gobierno. Entonces, casi lo que se da a entender es que se nombró a personas del Consejo de Transparencia en el gobierno para que esto no avanzara más. Eso es la acusación que se da, y no han querido avanzar. Pero ¿qué queda claro con esto? Que uno, mintieron cuando dijeron que había una comunicación con Estados Unidos, que esa desmentida de esos vínculos de Dahmer posibles con investigaciones que hacía el FBI asociado al narco mexicano, no se lograron desmentir, que eso lo dijeron en un momento, pero al final era todo falso. Y eso debería investigarse mucho más, porque uno, mentiras del gobierno oficial es que algo normal, porque los gobiernos y los estados son mentirosos por naturaleza, pero de todas maneras eso es grave y tiene que haber consecuencias, con remoción de cargos en caso de ser así. Y al mismo tiempo, esto está asociado a los discursos y toda la problemática con el narcotráfico, que ahora está mucho en boga por los problemas que se están dando. Y es preocupante cómo la prensa, como también el mundo político, está ignorando hablar de esto, que fue un caso hace algunos meses, pero que se comprobó que el gobierno mintió descaradamente. Es algo que claramente hay que ahondar. Pero más allá de eso, ¿cuál creen que deben ser las sanciones ante este tipo de hechos, ante estos casos de nepotismo, como estos descubrimientos de mentiras del gobierno? Todo eso coméntenlo abajo. Y también por qué creen que la prensa no lo está tocando ni el mundo político de la supuesta oposición. Eso también pueden comentarlo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Valentín León, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de Patreon. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por
por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Y también recuerden que en el comentario que se encuentra fijado abajo está también el enlace a nuestro canal internacional Paralelo Mundial, donde vemos noticias de todo el mundo con un enfoque geopolítico, para que vean dicho programa y se suscriban. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.